Saludos, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Primer Grado. Soy la maestra Adriana Zarco Ramírez. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Necesitamos reducir los niveles de contagio y contamos con ustedes para lograrlo. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El día de hoy me acompañan las maestras Carmen Pastrana y Rocío Benítez. Bienvenidas. En la sesión de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia Primer Grado. En él identificaremos los diferentes movimientos estudiantiles que surgieron como protesta contra estados represivos y cuestionaron el orden social y político. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y lápiz, o bolígrafo para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones, para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Para iniciar, les leeré un fragmento del texto La Revolución de Mayo, del autor Carlos Fuentes, en el cual nos describe la lucha estudiantil en París en mayo de 1968. Y dice así: Sí, camarada, me dice un estudiante esta tarde en la Facultad de Ciencias, convertida en centro de ventas de libros y carteles y grabados que los artistas y escritores de Francia han puesto a la venta para sostener la lucha estudiantil. Los adoquines se convirtieron en nuestros medios de comunicación de masas. Salimos a las calles porque no tenemos otra manera de hacernos escuchar en una sociedad donde los mass media han sido monopolizados y domesticados. Contra la abundancia de comunicaciones inútiles, hemos enviado el mensaje imprescindible de nuestras piedras y nuestras palabras. Y quizás hay otra razón. Debajo de los adoquines están las playas. Entre la silenciosa declaración de la Guerra Fría y la ruidosa explosión de la sociedad de consumidores, llegó a establecerse como fatalidad lo que Camus solo expuso como problema. La revolución es el único acto que puede transformar las condiciones sociales intolerables, pero al mismo tiempo, la revolución puede conducir, y de hecho ha conducido, a la creación de situaciones sociales intolerables. Pienso, después de conversar durante 3 semanas con viejos y nuevos amigos franceses, que una de las raíces del actual movimiento histórico es el rescate de esa idea como problema, a fin de demostrar que no se trata de una fatalidad y debe haber revolución con libertad. Y esto es lo primero que hay que comprender sobre la Revolución de Mayo en Francia, que es una insurrección no contra un gobierno determinado, sino contra el futuro determinado por la práctica de la sociedad industrial contemporánea. Asistimos a una revolución de profundas raíces morales, protagonizada en primera instancia por la juventud de una nación desarrollada. Y estos jóvenes dicen que la abundancia no basta, que se trata de una abundancia mentirosa. Primero, porque pretende compensar con la variedad y cantidad de los bienes de consumo la uniformidad y la escasez de los contenidos reales de la vida. Comunicación, amor, cultura, dignidad personal y colectiva, sentido de la cualidad del trabajo, sentido de autonomía crítica de los individuos y de las organizaciones, relaciones concretas y decisivas entre cada hombre y lo que hace, dice, rechaza o escoge. Les invito a que durante el desarrollo de la sesión identifiquen y describan con sus propias palabras los acontecimientos más importantes que dieron origen a los movimientos estudiantiles en el mundo.
Los estudiantes universitarios han sido, a lo largo de la historia, unos de los actores más interesados en los cambios sociales y, gracias a este incesante ánimo, han logrado grandes aportes en más de una ocasión. Por eso, hemos decidido rememorar los movimientos estudiantiles más importantes de la historia. En cada rincón del mundo existen jóvenes dispuestos a luchar por un futuro mejor. A través de la historia, los hemos visto salir a la calle y hacer sonar su voz, a pesar de verse reprimidos en más de una ocasión. Estos movimientos han sido la chispa que ha iniciado revoluciones, cambiado gobiernos y mejorado condiciones. Entre 1960 y 1990, muchos grupos que históricamente habían sido marginados o discriminados comenzaron a exigir mayores libertades políticas y sociales. Los estudiantes, las mujeres, la población afroamericana, los indígenas y los homosexuales se organizaron para defender sus derechos y luchar para obtener un orden que reconociera la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Estos grupos dieron origen a una nueva participación ciudadana, la cual promovió el desarrollo de una cultura política más justa y democrática en diversas partes del mundo. Los jóvenes de hoy son sus herederos y es su compromiso seguir cultivándola y mejorándola en el futuro. Para guiarnos a lo largo de la sesión, les sugiero considerar las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los motivos que dieron origen a las luchas estudiantiles en el mundo? ¿Cuáles fueron los movimientos estudiantiles más significativos? ¿Qué motivó el desarrollo del movimiento estudiantil de 1968 en México? Pongan atención al desarrollo de la sesión para que las puedan resolver. Hace poco más de 50 años, el mundo fue sacudido por la aparición de los movimientos estudiantiles. Estos fueron antecedidos por las protestas surgidas en 1966 en la Universidad Libre de Berlín, que exigía la democratización de la estructura jerárquica de la universidad, la flexibilización de los procesos de aprendizaje y el fin del autoritarismo en la educación. Si bien la conmoción de dichas revueltas tuvo su epicentro en París durante el mes de mayo de 1968, las protestas juveniles se extendieron como reguero de pólvora en las calles de Estados Unidos de América, Italia, España, Checoslovaquia, Polonia y México, entre otros países, ligadas por un factor común: la profunda crítica al autoritarismo, ya fuera ejercido por estados del bloque capitalista o socialista, aunque respondían también a problemas y procesos propios de cada país. Así, por ejemplo, en Europa Occidental, las revueltas juveniles dirigieron sus demandas contra el capitalismo y la sociedad de consumo. En Estados Unidos de América, las protestas se dirigieron contra la segregación racial y la guerra de Vietnam. En Checoslovaquia y Polonia, las revueltas juveniles representaron un esfuerzo por aflojar la camisa de fuerza impuesta por el Partido Comunista bajo el abrigo del régimen soviético. En España, las protestas fueron un intento de las nuevas generaciones por poner fin al franquismo. Y en México, por alcanzar mayores libertades políticas en un país que se había modernizado, pero cuya estructura política era aún profundamente autoritaria. Movimiento estudiantil en Berlín. El primer movimiento estudiantil tuvo lugar en Berlín, Alemania, en 1967. Fue en respuesta al asesinato de un estudiante que se había manifestado en contra de la visita del Shah de Irán. Esta protesta estudiantil fue seguida por otra, organizada en París, Francia, el 1 de mayo de 1968. Esta última tuvo eco en otras naciones como México, Checoslovaquia, España, Argentina y Uruguay. Los estudiantes que protestaron en estas movilizaciones unieron fuerzas con profesores y trabajadores que simpatizaban con sus demandas.
conscientes de la importancia de los medios de comunicación en la difusión de las ideas, ocuparon algunas estaciones de radio y redactaron sus propios boletines, periódicos y revistas. Fue así que lograron que otros sectores de la población, principalmente obreros, se sumaran a sus manifestaciones y convocaran a huelgas para obtener mejores salarios y condiciones laborales. Las movilizaciones estudiantiles cobraron la vida de muchos jóvenes. No se sabe con exactitud la cantidad. Más allá del número exacto, lo cierto es que los jóvenes que participaron en esos movimientos lucharon por abrir nuevas vías de participación ciudadana, así como para construir sociedades más libres y democráticas en todo el mundo. Mayo de 1968, Francia. Se conoce como Mayo francés o Mayo de 1968 a la cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia, especialmente en París, durante los meses de mayo y junio de 1968. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos estudiantiles en contra del autoritarismo, la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo que, en general, desautorizaba las organizaciones políticas y sociales de la época, como los partidos políticos, el gobierno, los sindicatos o la propia universidad. Al movimiento estudiantil inicial pronto se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés, aunque con objetivos principalmente laborales, no plenamente coincidentes con otras demandas de los grupos estudiantiles. Ambos movimientos dieron como resultado la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia y posiblemente de Europa Occidental, secundada por más de 9 millones de trabajadores. El movimiento estudiantil tuvo influencias del movimiento hippie que se extendía entonces. Después de la Revuelta de Mayo, la sociedad francesa experimentó cambios que indudablemente fueron más mesurados e incrementales de lo que les hubiera gustado a los estudiantes. La revuelta alentó una crítica de la vida cotidiana. Los activistas centraron su atención en una variedad de cuestiones que el marxismo ortodoxo no tomaba en cuenta. Los comunistas franceses asumían que el único lugar en el que se daba la dominación de clase era el trabajo, pero los estudiantes buscaron desenmascarar que había formas de coerción ideológica y control social en todos los ámbitos de la vida. Se dieron cuenta de que la sociedad de consumo y la mercantilización también funcionaban como elementos de dominación de clase y abarcaban casi todos los aspectos de la vida social. Abrieron una ventana hacia nuevas áreas de emancipación social, incluidos el feminismo, la ecología y los derechos de los homosexuales. A continuación, les invito a ver y a escuchar el siguiente video, donde podemos apreciar la gran influencia del movimiento estudiantil francés en México. La influencia de, como tú dices, del Mayo francés en nosotros fue muy grande, ¿no? Fue muy grande. Hubo editado por ERA, la editorial ERA, un cuaderno así rojo con aquella imagen de una joven cargada por otros estudiantes franceses con la mano alzada a la mitad del barrio latino, y Carlos Fuentes hizo un relato ahí del Mayo francés, de lo que buscaban los estudiantes franceses, etcétera, con cantidad de fotografías del movimiento francés. Ese opúsculo circuló por todas partes, entonces sí nos influenció mucho el Mayo francés. En la universidad, en esa época, había una verdadera revuelta cultural. Nosotros teníamos cineclubes en la universidad, en donde estábamos viendo la nueva ola francesa, el realismo italiano, Bergman. Era una efervescencia cultural maravillosa la que estaba en la UNAM, en la ciudad universitaria y en general antes del 68. Y eso vino a ayudar mucho al 68. Al lado de esos cineclubs, en todos los auditorios de la universidad, sobre todo el lado de humanidades, se estaba cantando Atahualpa y
la música latinoamericana. Era una verdadera efervescencia cultural nuestra universidad y vino a coincidir con el inicio de ese movimiento, ¿no? Como pudieron apreciar en el video, el movimiento francés fue una gran influencia para desencadenar la lucha estudiantil en México 1968. El movimiento estudiantil de 1968, además de participar los estudiantes universitarios de preparatorias y vocacionales, entre otros, también se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco el 2 de octubre opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte. Pues por primera vez en la historia, una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente a la ocupación militar y policial de planteles escolares, bajo la justificación de que había ocurrido un conflicto entre los alumnos de la Vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac Ochoa Torena, el 23 de julio de 1968. Para saber un poco más del tema, les invito a ver y escuchar el siguiente video. En estas fechas han corrido ríos de tinta en torno a los sucesos de 1968, por lo que no nos detendremos en la crónica. Pero si buscamos una respuesta concreta sobre los objetivos del movimiento, debemos remitirnos necesariamente a lo que se constituyó como su pliego petitorio. 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Supresión de los delitos de disolución social contenidos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. 3. Destitución del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 4. Indemnización a las víctimas de los actos represivos. 5. Supresión del cuerpo de granaderos. 6. Castigo a los funcionarios responsables de actos violentos contra estudiantes. Además, exigían diálogo y negociaciones públicas. Así pues, basándonos en el pliego petitorio que atacaba tanto a los aspectos jurídicos como a los aparatos coercitivos con los que la autoridad reprimía, el movimiento estudiantil de 1968 fue ante todo un movimiento antiautoritario y democrático en el que los estudiantes irrumpieron en la vida política en un contexto en el que el autoritarismo del PRI no estaba dispuesto a permitirlo. Y, por otro lado, ese rompimiento con el sistema se vio reflejado incluso en la manera de hacer política en el seno del CGH. Se optó por la democracia directa, el asambleísmo y el diálogo público, métodos de los que a la fecha siguen siendo herederos los estudiantes universitarios. Lo que nos enseñó el movimiento del 68 es que para el poder autoritario, cualquier fractura, por pequeña que sea, puede llevar al derrumbe de la estructura entera. Y esa represión a la que se recurrió no hizo más que evidenciar el terror causado por un movimiento de tales características. Lo que pocos imaginábamos es que 50 años después, una generación a la que considerábamos como apolítica o esclava de las redes sociales volvería a salir a las calles a protestar, a hacer asambleas, a hacer paros y en general a cuestionar al sistema. Y bueno, pues eso es lo que hacen los jóvenes. El 2 de octubre de 1968, minutos antes de las 6 de la tarde, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza.
Desde ahí se dispararon bengalas. Esta fue la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida. Estudiantes, profesores, obreros, trabajadores y trabajadoras, vecinos de Tlatelolco, en medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin orden judicial, diversos cuerpos policíacos irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. Se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2,000. Sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, acceso a archivos y expedientes sobre aquel movimiento han ido arrojando luz sobre lo ocurrido. Algunos politólogos, historiadores e intelectuales como Carlos Monsiváis coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace iniciaron un momento decisivo de la sociedad civil. También propició la radicalización de ciertos grupos, que optó por la clandestinidad y la vía armada. Ahora sabemos que los movimientos estudiantiles internacionales, si bien tenían un fuerte componente de izquierda, rechazaban rotundamente el autoritarismo de los regímenes comunistas. El movimiento estudiantil de 1968 en México quedó inserto en un panorama mundial en el que las voces de los jóvenes buscaron expresar su descontento con el orden mundial, con las guerras, las armas nucleares, la concentración del poder, el autoritarismo, la falta de libertades, la injusticia y la desigualdad social. Fue, como en otros horizontes, semillas de cambios trascendentales en la vida política, social y económica, fundamentalmente en las conciencias de muchos hombres y mujeres que, con base en la devastadora experiencia, han encontrado valor para intentar configurar un nuevo rostro a la nación y al mundo. Es momento de retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión. ¿Cuáles fueron los motivos que dieron origen a las luchas estudiantiles en el mundo? ¿Cuáles fueron los movimientos estudiantiles más significativos? ¿Qué motivó el desarrollo del movimiento estudiantil de 1968 en México? Anótenlas en su cuaderno y escriban una reflexión. Es momento de continuar con la elaboración del reto que se propuso en la sesión anterior, el cartel. En esta sesión pueden tomar como temática para el cartel el movimiento estudiantil de México de 1968. Estas son algunas ideas de carteles que podrían elaborar para cumplir el reto. Recuerden elegir un titular atractivo, ya que es la parte central del cartel, y debe ser lo suficientemente llamativo para captar la atención del lector. El color y la tipografía también son parte fundamental. Seleccionen diversos tamaños y grosores para organizar la información dentro del cartel. Elijan imágenes adecuadas. Deberán ser relevantes y tener relación con el mensaje del texto, además de impactar y llamar la atención por sí mismas. Pueden apoyarse en su libro de texto y no olviden que este tema lo encontrarán en el bloque 3 de su libro. Para comprender un poco más de los movimientos estudiantiles, les sugiero leer México, una democracia utópica, el movimiento estudiantil del 68, del autor Sergio Cermeño. También les invito a consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. No olviden acercarse a páginas confiables respaldadas por una institución educativa como las universidades. Listo, con esta sesión terminamos el curso. Espero que hayan aprendido mucho y disfrutado tanto como nosotras en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.